Y vemos ahora una tercera unidad en la cual seguimos con el análisis de la argumentación jurídica en esta segunda parte. Estos son los elementos que nosotros vamos a revisar sobre la argumentación, estudiando el argumento psicológico, el argumento pragmático, consecuencia positiva, consecuencia negativa, el argumento por el absurdo o apagógico, el argumento de autoridad, la laguna jurídica, argumento analógico, argumento a fortiori o por mayoría de razón, a maiori ad minus, a minori ad minus, argumento a partir de los principios, interpretación y argumentación de un caso, los criterios de interpretación jurídica gramatical, sistemático, funcional y los principios generales del derecho. Muy bien, compañeros, vamos a iniciar. Empezamos con el argumento psicológico. ¿Qué analiza el argumento psicológico, mis queridos abogados? El significado o la voluntad del legislador que redactó la norma. ¿Cuál fue esa voluntad? Lo que expresamente la ley señala en un sentido gramatical, la exposición de motivos, la iniciativa de la ley y los debates. Por ejemplo, cuando nosotros vemos esta imagen del Congreso Constituyente de 1917, pues lo vemos como un grupo de personas que en ese momento histórico debatieron un tema fundamental, la Constitución, el debate sobre la Constitución que hoy nos rige. Pero vemos una imagen, no tenemos un mayor contexto. Si yo quiero entrar a las razones, a los motivos que tuvo el legislador, a lo que lo motivó a la redacción de esos artículos, bueno, entonces lo que les recomiendo es de que ustedes vayan al diario de debates del Congreso Constituyente de 1917 y en este diario de debates ustedes van a verificar cuáles fueron las discusiones, cuáles fueron los análisis, cuáles fueron las posiciones de cada uno de los miembros de ese Congreso Constituyente para entender los motivos, para entender las razones que los llevaron a redactar esos artículos. ¿Vamos bien? Sí, maestro. Ok, muy bien. Avanzamos y vemos, por ejemplo, otro argumento que es el pragmático. Este argumento se va a atribuir a un significado, consecuencias favorables. ¿Sale? En este caso, se determina la inconveniencia de otro significado posible. Es decir, es un argumento que voy a utilizar lo que me favorezca, lo que no, para afuera. Solamente voy a utilizar lo que me sea favorable. Es más, si yo estoy leyendo un artículo, si yo estoy presentando algún criterio, en este punto, compañeros, ¿qué es lo que hago en este argumento pragmático? Solamente voy a seleccionar lo que me es conveniente y lo que no, no voy a pedir que se aplique. ¿Sale? Solamente de conformidad con mis intereses. En este punto sobre el argumento pragmático, vamos a ver las consecuencias positiva y negativa. Positiva, atribuir un significado a un enunciado
porque de lo contrario vaciaría el contenido. Lo que me interesa es qué es lo que me va a favorecer. Y el aspecto negativo, rechazar un significado, me conllevaría inclusive a una cuestión que considero que esa norma, que ese artículo, que esa fracción es inútil. ¿Se entiende? Tenemos un sesgo y ese sesgo pues nos va a llevar a tomar una posición. A veces del todo no es tan correcto que seamos tan opuestos, sino tengamos un punto medio, ¿verdad? Continuamos y vámonos al siguiente argumento. Argumento por el absurdo o apagógico. ¿En qué consiste? Es el argumento que se basa en una estructura lógica formal, ¿sale? Mediante el cual se rechaza el significado de una disposición por las consecuencias absurdas que las conduce. Vamos a hablar de algunos aspectos importantes. Por ejemplo, la existencia de una o varias tesis de las cuales su verdad todavía no se excluye. La existencia de una tesis o una mejor hipótesis contradictoria a las anteriores. Queremos demostrar su falsedad, las consecuencias de esta segunda tesis o hipótesis y una tercera tesis ya demostrada y tomada como verdadera, contradictoria a las consecuencias que se extrajeron de la segunda tesis. ¿Qué nos dice todo esto? Bueno, lo vamos a expresar de forma muy práctica. Aquí va. Por ejemplo, vamos a suponer lo siguiente. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 22, prohíbe la pena de muerte. Estamos de acuerdo con ese principio que regula el artículo 22, ¿verdad? Sí, De pronto tenemos a un grupo legislativo que prometió en campaña que determinados delitos iban a tener la pena capital. ¿Sale? La pena capital. Muy bien. Ok. Y como son mayoría, elaboran esa norma. Una tesis que es contraria al precepto de origen. ¿Hasta aquí vamos bien, compañeros? sí, Las consecuencias de esta segunda tesis es de que son contrarias a la hipótesis de la norma fundante y en consecuencia un argumento por el absurdo o apagógico implicaría cómo la pena de muerte se encuentra prohibida por el artículo 22 de la Constitución, la norma secundaria no puede establecer la pena de muerte. Como consecuencia, esta disposición normativa va a quedar sin ninguna aplicación práctica y tendría que ser objeto de derogación esa reforma al Código Penal. ¿Se entendió? ¿Sí, sí, compañero? Ok, bueno, vamos a continuar. Y vemos ahora lo siguiente, argumento de autoridad. ¿En qué consiste el argumento de autoridad? Se atribuye a una disposición jurídica de conformidad por el autor, de conformidad por la institución, de conformidad por el análisis sistemático que hacemos sobre una institución. Por ejemplo, la doctrina. A ver, voy a hacer un ejemplo, por favor, que no crean que es un ejemplo que busco denigrar a ninguna persona, no nada, todo lo contrario, ¿no? Vamos a poner un caso. Vamos a hablar de derechos humanos y en este punto de derechos humanos vamos a mencionar a Luigi Ferrajoli, ¿sale? Y bueno, por otra parte, voy a poner
al abogado Juan de las Pitayas. Ok. Los dos tienen formación jurídica. La pregunta, mis estimados amigos, dentro de este argumento de autoridad doctrinal, ¿cuál podrá tener un mayor peso? ¿El de Juan de las Pitayas o el de Luigi Ferrajoli, que es un autor perfectamente consagrado en el garantismo jurídico y ha sido autor de distintas obras que hacen mención de los derechos fundamentales? De Luigi. El de Luigi, Luigi, Depende. de Luigi, Luigi Ferrajoli, ¿verdad? O sea, porque pues sí. también, pues dicen que, pues entre estos autores, pues hay niveles también, por supuesto, ¿no? O sea, no podemos comparar a lo mejor un autor que medianamente se está dando a conocer y no significa que sea malo, pero el argumento de autoridad siempre va a pesar, compañeros. Va a ser un argumento muy importante en relación a su experiencia, en relación a su expertise, en relación al dominio que tiene de un tema. En este caso, compañeros, podemos hablar también de jurisprudencia no vinculante en la cuestión de las decisiones que emitan los jueces, ¿sale? Que no creen, que no conformen criterios jurisprudenciales, ¿eh? Hablamos entonces también de una jurisprudencia no vinculante. También dentro de los argumentos de autoridad, hablando de instituciones, por ejemplo, si hace mención sobre un tema de derechos humanos, una institución como la Comisión Nacional de Derechos Humanos, pues es un argumento de autoridad, ¿verdad? Pero si ese mismo comentario lo hace la policía municipal del municipio de San Pedro de los Aguados, ¿cuál de las dos instituciones pues va a tener un mayor peso al momento de hablar de derechos humanos? La de la CNDH, ¿verdad? ¿Se entiende, compañeros? Mm, ¿Sí? Sí, Y de Sí, derecho, maestro. de derecho comparado. A ver, tampoco quiero pues discriminar a ninguna nación, pero por ejemplo, vamos a analizar, ¿sale? Lo siguiente. Muy bien. Por ejemplo, vamos a comparar sistemas normativos y en este punto, compañeros, que voy a comparar el sistema normativo vigente en los países árabes y voy a comparar sistema normativo vigente en Alemania para la aplicación de un tema de derechos humanos en México. Haciendo este ejercicio de derecho comparado en el tema de cuestiones de derechos fundamentales, ¿cuál de las dos comparaciones va a tener una mayor aportación a mi sistema normativo, compañeros? ¿Qué derecho comparado? El germánico, Sí, el ¿verdad? alemán. Pues sí, ni modo que me diga de las naciones árabes en donde todavía hay pena de muerte, en donde todavía hay lapidaciones, en la cual todavía se castiga con azotes y demás, ¿no? ¿Se entiende? sí. Así Muy es. bien. Ok. Disculpe, Sí. pero también el argumento de autoridad también puede ser una falacia de autoridad. Cuando la persona que opina tal vez sea muy reconocido en un ámbito similar, pero no en el que estamos aplicando. Tal vez es Bueno, un sociólogo que opina y lo sustituye, o sea, queremos hacer invocar un sociólogo de alto reconocimiento, pero tal vez no es un jurista. Esa es una posibilidad, como más comentado. no, claro que sí, porque, por ejemplo, ¿no? A lo mejor, vamos a suponer, yo no soy experto en temas de derecho fiscal y a lo mejor por mucho que tenga maestrías y doctorados, pues lo que opine en materia fiscal pues va a ser bastante limitado, ¿no? Que a lo mejor a alguien que sí conozca de la materia bien y que que haya pues analizado el aspecto normativo del derecho fiscal, pues puede dar una opinión que tenga mucho más validez, por supuesto, ¿no? O también, como usted nos señaló, a lo mejor es un sociólogo muy destacado que nos da una opinión sobre algún tema del derecho, pero del todo, pues su opinión es sesgada a la materia que él conoce, ¿verdad? ¿Sí? O también, ¿por qué no decirlo, compañeros? Opinólogo maiciado, es decir, aquella persona que solamente es contratada
para emitir un criterio y tendrá mucho estudio, tendrá mucha carrera, tendrá mucha doctrina, pero está pagado, pues de alguna manera, para emitir una opinión en determinado sentido. ¿Se comprende? ¿Sí? Muy bien. Como el ministro, como Pues en arriba. ministro, por ejemplo, el ministro, puede ser líderes de opinión, puede ser, no sé, tantas personas que se encuentran dentro de ese rango, ¿no? ¿Sí? Que al final de cuentas, su posición tiene un precio, ¿sale? Bien, laguna jurídica, falta de disposición expresa. La laguna jurídica en este punto remite a alguna disposición que es inexistente, por lo tanto, la norma no se complementa, la regulación es incompleta o en su caso es omisa. Lo que ya mencionábamos con antelación. Aquí tenemos la norma, aquí tenemos la ley. Y por otra parte, tenemos dentro de esta misma norma que hay un espacio de obscuridad que es ambiguo, genera vaguedad y lo que vamos a hacer a partir de la jurisprudencia, desentrañar esta oscuridad, esta vaguedad para señalar cuál es el alcance de la norma. Para eso vamos a verificar la aplicación de la jurisprudencia. Muy bien. Avanzamos, estimados amigos, y vemos, por supuesto, el argumento analógico. En este punto vamos a mencionar la operación lógica en la cual una causa normativa no tiene una regulación expresa dentro del ordenamiento jurídico, ¿sale? Y en este supuesto, al no haber una norma explícita, vamos a aplicar la analogía. Analizamos lo siguiente. Existe un supuesto que no está regulado por ninguna norma, porque si estuviera regulado, no requerimos acudir a la analogía. Hay una semejanza, ¿sale? En el asunto en cuestión con uno que sí se encuentra regulado, que tiene una consecuencia jurídica. Uno no, otro sí, pero hay un punto de comunión. La existencia de esta semejanza entre estos dos supuestos hace que de alguna manera se complemente con la analogía, ¿sale? En este punto, la ley se aplicará por analogía cuando no contemple una sanción o vaya contra lo expresamente previsto por la ley. Entonces, como destacábamos aquí, hay dos disposiciones, ¿sale? Hay dos casos en particular. Estos casos tienen características similares. Muy bien. El primero de los casos sí se encuentra regulado por la norma. El segundo no está regulado. ¿Sale? Entonces, por analogía, vamos a aplicar en el caso del segundo los presupuestos que se establecen en el primero. La analogía queda prohibida su aplicación en materia penal. ¿Vamos bien? En materia penal hay que aplicar la ley al caso concreto. Avanzamos y decimos lo siguiente. El argumento analógico. ¿En qué consiste el argumento analógico? Ah, no, perdón, este ya lo vimos. Vámonos con el argumento a fortiori. Sí que, bueno, me preguntan que si queda prohibida la analogía, pues entonces tenemos que aplicar la ley al caso concreto. Y si no hubiese una norma al caso concreto, ¿qué dice el principio del derecho penal? Nullum crimen sine lege.
Si ese caso en particular no se encuentra estructurado en la norma como delito, pues entonces no hay delito que perseguir. Muy bien. Maestro, Sí. sí, nada más digo una opinión. Em, la analogía en materia penal no significa que la ley penal se interprete de forma gramatical, que muchos confunden eso, Ajá. que dicen tiene que ser gramatical palabra por palabra. No, simplemente hay que contextualizar la norma penal pero no llegar al punto de ser analógica o por mayoría de razón. Pero sí Ok. se puede contextualizar el tipo penal, a quién va dirigido. Bueno, sí, en ese caso podríamos aplicar los principios a la mejor de especialidad de la norma penal, ¿no? Correcto. Sí, nada más Muy bien. era un comentario. Gracias. Muy bien, muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Muy bien. Continuamos y vemos el argumento fortiori o por mayoría de razón. Procedimiento discursivo a partir de una norma jurídica. Se establece en este punto una obligación u otra calificación de un sujeto o clase de sujetos. Se debe concluir que valga otra norma que predique la misma cualificación de otro sujeto o clase de sujetos. Bueno, en pocas palabras, podemos resumirlo en la siguiente. Ad maiori ad minus, el que puede lo más, puede lo menos. A minori ad maius, el que puede lo menos, no puede lo más. Por ejemplo, vamos a poner este argumento a fortiori o por mayoría de razón. Aquí va. Por ejemplo, en el tema de la obligatoriedad, ok, de la jurisprudencia. Muy bien. Vamos a mencionar lo siguiente. Aquí voy a poner distintas columnas. La primera columna representa la obligatoriedad de la jurisprudencia del Pleno de la Corte. Va a obligar a todas las autoridades. Muy bien. Estas son las del Pleno. La de las salas obliga a todas las autoridades, con excepción del Pleno. El que puede lo más, puede lo menos, pero el que puede lo menos, no puede lo más. ¿Sale? Las de los tribunales colegiados de circuito solamente obligan a las autoridades de su mismo circuito judicial. Muy bien. Y así podemos continuar. El que puede lo más, puede lo menos. Pero el que puede lo menos, no puede lo más. ¿Se entendió? Sí. ¿Sí? Muy bien. Sí. Seguimos. Argumento que tiene que ver con a partir de los principios. Argumento mediante el cual se integra la laguna a partir de los principios que explícita o implícitamente se encuentran reconocidos en el sistema jurídico. Normas fundamentales o esenciales, explícitas, ¿vale? O implícitas. Por ejemplo, vamos a mencionar, aquí tenemos una vaguedad en el tema de derechos humanos. ¿Sale? El primero, el explícito, implica que estos derechos humanos, ¿sale? Se encuentran reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de derechos humanos. Es decir, esta disposición se encuentra positivizados. Muy bien. E implícitos, es decir, a lo mejor como tal no los reconocemos en estas disposiciones y vamos a llegar a ellos a través de la interpretación.
¿Se entendió, compañeros? Sí. ¿Sí? Muy bien. Vamos a continuar. Aquí vemos. Muy bien. Interpretación y argumentación de un caso. Es muy importante, mis queridos abogados, que cuando nosotros apliquemos todos estos principios que hemos venido estudiando, identifiquemos el problema. ¿Sale? Es lo primero que tenemos que ubicar. En este tema, en este punto, analizo temas como la materia, analizo temas como referente con la competencia, ok, analizo temas referentes con temas de territorio, ok, temas de cuantía, etcétera, etcétera. ¿Sale? Ya analicé estos aspectos y determino las causas del problema y entonces ya ubicando esta situación voy a plantear mi hipótesis y esa hipótesis la voy a soportar en una teoría del caso. Esta teoría del caso soporta mi demanda, ¿sale? Soporta mi contestación, ok, de demanda, soporta mis querella, soporta mi denuncia, soporta mis conceptos de violación, etcétera, etcétera. ¿Vamos bien? ¿Lo entendemos, abogados? Sí. ¿Sí? Ok. Después seguimos ya con los criterios de la interpretación jurídica. Tenemos el criterio gramatical en la cual nos vamos nosotros directamente a acudir al idioma, al lenguaje legal empleado, al lenguaje técnico empleado. Vamos a evitar ambigüedades, vamos a evitar vaguedades y en ese punto acudo a los términos que utiliza el legislador y en todo caso acudo a disposiciones especializadas para encontrar y desentrañar el significado de la norma. En un aspecto sistemático, voy a analizar las disposiciones y principios pertenecientes. En este punto, voy a hacer todo un análisis sistemático de la norma, como ya hemos visto con antelación. Por ejemplo, en el tema de los derechos humanos y su defensa, podemos señalar estos derechos humanos, su protección en la Constitución, en los tratados internacionales de derechos humanos, la aplicación de mecanismos o medios de control de constitucionalidad, como el amparo, en este caso el estudio del amparo en amparo indirecto y el amparo directo, y los objetos, el objeto del juicio de amparo, etcétera, etcétera. Todo un análisis sistemático de la norma. Continuamos con el análisis de la interpretación jurídica en un sentido funcional. En este punto analizamos los diversos factores relacionados con la creación y aplicación del derecho, la norma jurídica en cuestión, su interpretación gramatical y su interpretación sistemática. En este punto hay que utilizar las dos y sobre todo hay que ser un poco pragmáticos y utilizar lo que me beneficie en el caso que voy a presentar. Y tenemos los principios generales del derecho, aquellas normas fundamentales que inspiran y orientan al conjunto del ordenamiento jurídico.
Entendemos esto, compañeros. Los principios generales van a conformar el espíritu de la norma. Por ejemplo, nos encontramos en el artículo 17 constitucional que nadie puede hacer justicia por propia mano para reclamar un derecho o ejercerlo. Ese es un principio general del derecho. Nadie está obligado a lo imposible. Es otro principio general del derecho. ¿Se entiende? La cuestión de que el que afirma está obligado a probar. Otro principio general del derecho. Muy bien. Artículo 14 constitucional establece la aplicación de los principios generales del derecho ante la omisión normativa. Perfecto, compañeros. Bien. Sí. Muy bien, estimados amigos. Hemos llegado al punto final de las